Bien, ya platicamos en un video diverso sobre la responsabilidad penal del traductor. Este es el momento en el que platicamos, por lo menos para saber que eso existe, platicamos sobre la responsabilidad laboral, sobre la responsabilidad fiscal y sobre la responsabilidad civil del traductor. Tú como traductor, además de cualquier responsabilidad penal que se derive por un mal trabajo de tus traducciones, además de eso, tienes una responsabilidad fiscal. Debes recordar que de conformidad con el artículo 31, fracción cuarta, si no me falla la memoria, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tú y yo tenemos la obligación de contribuir al gasto público de manera proporcional. Por lo menos eso es lo que dice nuestra Constitución. Traducido a otras palabras, el artículo 31, fracción cuarta, quiere decir que Dios manda el agua, pero no la entuba. Quiere decir que Dios manda los caminos, pero no construye carreteras. Quiere decir que tú y yo, a través de esta carga, a través de este impuesto, a través del dinero que le entregamos o que le enteramos a la Secretaría de Hacienda, ¿sí?, es el mecanismo a través del cual se pueden construir esas escuelas, se pueden pavimentar esas carreteras, ¿sí? Y es la forma en que tú y yo contribuimos al gasto público como buenos ciudadanos. Esa es una responsabilidad fiscal y para hacerlo de manera adecuada, porque además lo vas a necesitar en el futuro, te sugiero desde ya darte de alta en la Secretaría de Hacienda, generar tu RFC, seguir todos los pasos que ahí te van a indicar. Te van a pasar un escáner por los ojos, te van a pedir comprobante de domicilio, identificación, etc. Eso ya lo tienes que hacer porque también es tu responsabilidad fiscal trabajar en el margen de la legalidad. Tienes que, si trabajas por tu cuenta, tienes que expedir tu recibo de honorarios. Si trabajas para una compañía, bueno, el contador de la compañía será en este caso el encargado de determinar tu pago de impuestos. Y eso lo tienes que hacer. 2. La responsabilidad laboral. Esto ya depende. Con la última modificación de la Ley Federal del Trabajo, hay nuevas modalidades que todavía son experimentales sobre la contratación del trabajo del traductor. Es importante que sepas esto, porque por lo menos debes saber que existe. Estoy tratando de generarte la curiosidad de descargar o de comprar la Ley Federal del Trabajo actualizada y verificar, por ejemplo, la parte relacionada con el trabajo a domicilio o con el trabajo desde casa. Como traductor, ¿puedes o no puedes aspirar a recibir el beneficio de la seguridad social si trabajas desde casa? Bueno, esto es algo que está contemplado en la Ley Federal del Trabajo. Debes leerla por lo menos una vez en tu vida, de principio a fin, y no con mucha profundidad. Simplemente debes saber que existe. Quienes deben estudiar la ley a profundidad son los abogados. Para eso van a la escuela y para eso estudian. Pero tú, ok, nada más quédate consciente de que eso existe. Entonces, tenemos responsabilidad fiscal, tenemos responsabilidad laboral. Esto va a depender en la laboral si eres patrón o si eres trabajador, cuáles son tus beneficios o cuáles son tus obligaciones. Lo mínimo indispensable ya lo debes conocer. La jornada de trabajo, si es diurna, si es nocturna o si es mixta, cuál es el salario que se le debe pagar a cada trabajador, cuáles y cuántos son los días de vacaciones, cuánto debes pagar por prima dominical, qué día debes pagar el aguinaldo o qué día debes cobrar el aguinaldo. Estas cuestiones están establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Y bien,
Además, debemos platicar sobre la responsabilidad civil objetiva y subjetiva del traductor. La responsabilidad civil es una figura legal, es una figura legal. Se divide en objetiva y en subjetiva. Es objetiva cuando hablamos de objetos y es subjetiva cuando hablamos de sujetos. Ejemplo, tú tienes un vehículo, un carro, un coche, lo dejas parado afuera de tu casa, apagado, y por algún motivo misterioso ese vehículo, sin chofer y sin nada más, avanza y atropella a una persona. Bueno, tú eres responsable de lo que pase con ese vehículo porque el vehículo es tuyo y el vehículo en sí es un riesgo creado, es un peligro potencial. Estés o no manejando el vehículo, si con ese vehículo sucede algo, el que paga los daños y los perjuicios eres tú. Lo mismo pasa con tus traducciones. Si tu traducción, si ese objeto, esa pieza de papel genera un daño a un tercero, tú eres responsable del pago de daños y perjuicios. Por eso es responsabilidad civil objetiva. Pero si una persona a tu cargo, si uno de tus empleados, si uno de los niños de la escuela donde trabaja o cualquier persona que está bajo tu cargo comete un hecho ilícito, ¿sí? Mientras esté bajo tu cargo, tú eres responsable. Y eso se llama responsabilidad civil subjetiva en los sujetos. Esto sucede cuando tú como traductor contratas a una persona y esa persona, actuando en tu nombre, comete un delito. Tú también eres responsable para resarcir los daños generados y pagas daños y perjuicios a través de un juicio civil o mercantil, que es lo mismo. Estamos viendo responsabilidad penal, responsabilidad laboral, responsabilidad fiscal y responsabilidad civil. Son 4 figuras jurídicas que a ti y a mí como traductores nos interesa saber que existe, pero dejemos que los abogados, las personas que trabajan de eso, dejemos que los abogados se concentren en las cuestiones medulares. Para ti y para mí, traductores, es suficiente saber que existe, que tenemos una responsabilidad legal, civil, penal, fiscal y laboral si no hacemos bien las cosas, y además de todo, debemos actuar con ética. Tú tienes la responsabilidad de ser prudente en tu trabajo, de ser limpio y de trabajar con cordialidad, no convertirte en enemigo de los demás traductores. Adicional a estas figuras penal, civil, laboral y fiscal, tenemos la cuestión espiritual, la cuestión filosófica, la cuestión de ética del traductor. Debes recordar y siempre debes tener muy en cuenta que tu trabajo es una extensión de ti mismo, que esa extensión de ti mismo debe hablar y debe destacar tus cualidades, debe hacerle saber al mundo que tu trabajo está bien hecho. Estás en este diplomado porque esa es la idea, que perfecciones todas esas habilidades para entregar un trabajo de traducción impecable. Yo tengo el compromiso contigo de tomarte de la mano y de llevarte a ese punto. Por lo pronto vamos a dejar esta primera asignación. Espero que disfrutes y espero que te diviertas con las asignaciones. Bueno, con esta asignación, con los 3 archivos. Recuerda, la traducción en inglés, la traducción en español y tu ensayo. Además de la lectura de los 6 artículos del Código Penal y de la sugerencia de lectura de la Ley Federal del Trabajo y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tú confía en mí y todo saldrá bien. Nos vemos.